Buenas noches, guardianes, ¿cómo estáis? Yo especialmente contenta porque hoy, además de tener un programa estupendo, tenemos dos invitados de lujo. Empezamos. Radiólogo, psicólogo clínico, profesor de medicina y experto en experiencias cercanas a la muerte, doctor José Alonso. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, a Susi, al equipo y este sitio que me ha encantado realmente. Y además Pues nada. el ambiente tan sano y tan bonito que he visto. Y la verdad es que sí. Esperamos Vamos a estar muy a gusto. Esperamos tenerte más días. Hombre, me habéis hecho ya, la Vega Baja ya... Bueno, es un sitio fácil de coger el corazón. Es un sitio muy entrañable y muy querido por nuestra zona, la región de Murcia, sí, es cierto. Empleada de banca, amiga, muy querida, Mamen García Alarcón, ha venido a contarnos su experiencia cercana a la muerte. Buenas noches, Mamen. Hola, Susi. ¿Estamos Encantada bien? de estar aquí. Lo hago por ti principalmente, porque sabes que te quiero mucho. Pero como ha dicho el doctor Alonso, encantada por el ambiente tan entrañable que hay aquí. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues Juani Molina, tarotista, coach energético, vidente, terapeuta holística y muchos títulos más. Buenas noches, Juani, Buenas bienvenida de nuevo. Gracias. Reina del programa. Sí, vamos. Y la segunda reina, Carol Perea, terapeuta holística, numeróloga y vidente. Buenas noches, Carol. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy es un programa especialmente lleno de energía. Tememos a la muerte porque la vemos como el fracaso de la vida, como algo que nos duele, que aunque nos iguale a todos, pues la verdad es que uno piensa, ¿será cierto esto que después hay algo? A lo mejor me han contado que hay algo y no hay. Y bueno, pues si puedo alargar esto de la muerte, casi que mejor, porque en nuestra cultura es un tema tabú. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta que la gente se muera. Ni siquiera nos ponemos un pelín contentos como en otras culturas, no. Nosotros sentimos la muerte como un duelo enorme. Sin embargo, hay personas que, habiendo estado clínicamente muertas, han vuelto para contarnos lo que han visto. Y lo que han visto es algo que os va a poner los pelos de punta, algo maravilloso. Hoy, en Vega Fibra, Televisión Vega Baja, nos adentramos en el universo de las experiencias cercanas a la muerte. Yo soy Susi Gómez y esto es El Guardián en la Sombra. Bienvenidos. Doctor Alonso, ¿experiencia cercana a la muerte o alucinación? ¿Nos engañan nuestras emociones? Muy buenas noches, muy contento de estar con vosotros, ya lo he dicho. Me ha sorprendido gratísimamente el ambiente y la gente y estos estudios, enhorabuena. Y Susi, me haces una pregunta así de entrada, digamos muy directa. Se nota que quizá eres una persona muy directa. Es un tema muy difícil, pero sí te diré dos cosas que podemos ir abriendo bocas para empezar este programa o esta sección, que son muy interesantes. Es que de aquí a pocos años, la ciencia, tanto en número de publicaciones, de investigaciones, la ciencia más exacta, que es la neurociencia,
ha elaborado una serie de investigaciones que han aumentado de una manera muy exponencial. ¿Por qué? Porque en medicina, cuando algo no está claro, como enfermedades tan difíciles como puede ser el Alzheimer o la ELA o el cáncer, determinados cánceres, la ciencia apuesta por la investigación. Entonces, la pregunta, en correlación con la pregunta que me has hecho, yo haría una reflexión a estas personas, estos interlocutores que tengo y al público tan maravilloso que nos está escuchando, que es: ¿qué tendrán las experiencias cercanas a la muerte? Que actualmente se está investigando muchísimo, que se está pronunciando la ciencia con distintos tipos de investigaciones, pero sigue adelante. Entonces, si todo quedara en un mundo de las alucinaciones, pues no se investigaría, sería una rama más de unas manifestaciones de la psicopatología dentro de la psiquiatría. Pero está evolucionando tanto el estudio, que también tiene relación con la física cuántica, con una cantidad de cosas muy diversas, pero todo se unifica en una cosa, que podemos empezar con un resumen o como una introducción importante, y es: las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. Es una realidad cada vez más pronunciada, cada vez más verificada como un fenómeno que todavía no está catalogado. ¿Eso qué significa? Pues significa que de alguna manera la ciencia está reconociendo de que es una experiencia o síntomas o signos, digamos, de un marchamo o de una categoría especial. Entonces vuelvo a retomar la pregunta. Me dices alucinaciones o, digamos, otras dimensiones. Pues mira, parece ser, y la línea va por la segunda parte. Si fuera solo alucinación, hubiera quedado todo como bien estructurado, como hacen en psiquiatría. Se hace, pues en psiquiatría o en psicología utilizamos un manual de qué tipo de enfermedades tiene, qué tipo de sintomatología tiene. Y aquí, digamos, es un fenómeno, por así decirlo, extraterrestre. Es una cosa que, sabiendo que es una realidad, que hay muchísima gente que pase eso, que pasa eso, pero es una realidad, digamos, extra o extranatural o de otra dimensión o de otra energía, o por lo menos tiene visos de eso. O sea, concluyendo, digamos, la primera parte, o digamos el principio del principio, es que es un tema tan interesante que necesita mucha investigación, mucha concienciación, pero para nada es simplemente catalogable, por así decirlo, la alucinación. No sé si has captado un poco el... Sí, sí, yo no pienso que sea una alucinación, porque si fuese, a ver, sería muy fácil para los científicos decir, ah, sí, esto. Ahora mismo se está hablando más porque la gente está perdiendo el miedo a contarlo. Correcto. Pero yo creo que, bueno, una persona que no tiene nada que perder lo cuenta, no lo cuenta, o habla sobre eso, pero a lo mejor un científico puede decir: es que no me van a hacer caso, no me van a publicar en las revistas científicas, o van a pensar que estoy loco. Y una persona que ha sufrido la alucinación, sí, bueno, la digamos, experiencia, la pseudoalucinación o lo que estaba catalogado, sí, experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues puede pensar: yo no quiero que la gente me tome por loca, pero y no la cuento. Y cuesta mucho. Así es. Que te cuenten, encontrar a alguien que quiera contar su experiencia. No cuesta encontrar a alguien que que haya tenido la experiencia. Eso no cuesta. Cuesta que te la quieran contar, y más en una cámara. Por supuesto. Delante de una cámara. Por supuesto. Y de hecho, también en medicina muchas veces nos encontramos, o compañeros míos de la UCI, o neurocirujanos, o compañeros o enfermeras también, que están muy cerca de gente que ha muerto, saben que ha habido cosas, que ha habido experiencias cercanas a la muerte, y ellos mismos les da vergüenza contarlos, primero los pacientes, luego el personal sanitario, y luego la tercera cosa es reconocerlo. Muchas veces tenemos que ser valientes con nosotros mismos. Hay gente que tiene una sensibilidad especial, ya hablaremos de qué tipo de sensibilidad, pero unos dones especiales. ¿Y cuál es el principal problema? La autopoda neuronal, nuestra autopoda. ¿Y qué significa eso? Pues que muchas veces nosotros
tenemos unas altas capacidades y nuestros hijos, incluso nuestras mascotas, tienen unas altas capacidades capaces de ver sentimientos, capaces de anticiparse, y esta sociedad tan materialista, tan consumista y tan poco hecha para el tema sobrenatural, que lo que hace esa moda y lo que hace esa tendencia es borrarnos, incluso meternos en nuestro subconsciente que eso hay que borrarlo. Muchas veces podemos tener un presentimiento, podemos tener una idea que parece que no sale de nosotros y enseguida ya estamos, no, esto ha sido tal cosa. Te voy a poner un ejemplo, Susi. Hace unos cuantos años, yo no soy ni muy mayor ni muy viejo, pero yo me acuerdo de mi madre y mis abuelos decían, no, tengo supongo que lo diréis aquí, la Vega Baja, pues tenemos lenguaje muy parecido, barrunto esto, creo que va a pasar esto Sí. se barrunta. Esa intuición, ¿no?, que tenían, o que tienen las madres, ¿no?, o que tienen... ¿no? Parece hoy en día como esas cosas que no sean totalmente, eso son imaginaciones tuyas. Y luego pasa. Pero es que lo que pasa es que... Entonces, ¿qué tiene que ver, termino ya, con el tema de lo que acabas de decir? Pues es que nos han metido un miedo dentro, es como cuando uno pasa frío y ya pasa frío este húmedo que tenemos aquí muchas veces y se te mete el frío en el cuerpo. Pues ese frío, a veces hay que ser un poco valiente primero con nosotros mismos y luego ya con los demás. Si te sales de la norma, si es el miedo a qué van a pensar, qué dirán, me van a catalogar. Yo no sé si habéis oído vosotros la palabra magufos. Ah, sí, claro. Me van a catalogar de magufo o de magufa. Bueno, Iker lo dice mucho, ¿no? A Iker le comenta mucho, que es, bueno, y el programa de Cuarto Milenio, los programas, aquí tildan o suelen entender magufos o cualquier etiqueta, Sí. cualquier etiqueta para quitarte del grupo. Entonces todo está hecho como una especie de masa que tú no puedes salir de ahí. Y si la masa va a esta moda, tienes que ir ahí. Y si la masa va a este pensamiento, tienes que ir ahí. ¿Ves? Tú lo ves como para quitarte del grupo y yo lo veo para ponerme en mi grupo, en el grupo que me gusta y donde quiero estar. Y cuando uno ya llega a una edad y tiene un estatus, le tiene que dar igual lo que piensen los demás y si necesita contar una cosa, contarla. Muy bien, Susi, pero lo acabas de decir, le tiene que dar igual. Sí. Pero para darte igual tienes que superarte y tienes que crecer, tanto interiormente, intelectualmente y espiritualmente. Termino o ser de la Vega Baja. O sea, bueno, eso ya es, digamos que es un turbo. Pues porque esta tierra también tiene una sensibilidad especial. Yo, por ejemplo, la gente, y es una tierra muy religiosa, que muchas veces es criticado, y al revés. O sea, las tierras que son religiosas, que tienen cierta raigambre al tema espiritual o al tema... Y hoy no les da vergüenza, porque tú te vas a... Yo he vivido en muchos sitios de España y del mundo, ¿no? Entonces, hay una diferencia notable, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, donde viví, que en el sur. Y en España pasa lo mismo, en el norte o en Madrid, donde son sitios que están muy bien, porque todos somos de todos y todos tenemos la misma naturaleza, pero donde sí tienes que ser más políticamente correcto. Entonces, programas como el de Iker, o programas como La Rosa de los Vientos, o programas como el de Radio Nacional, Espacio en Blanco, o como el vuestro, pues... Si no estás en un ambiente proclive, pues cuesta más. Claro. Aquí claro. la gente, obviamente, y en Murcia también pasa, y en Andalucía en algunas zonas también, bueno, tenemos menos miedo a manifestar nuestras interioridades, aunque cuesta, ¿vale? Y si es verdad, pues que hay mucha gente que tiene experiencias cercanas a la muerte o que tiene dones. Yo se lo pregunto a mis pacientes. Y yo estoy publicando en revistas científicas, de experiencias cercanas a la muerte. He visto, bueno, ya hablaremos si queréis también, de un amigo mío, pues que ha publicado muchísimo y es un hombre muy científico que se llama, no sé si os sonará, pero está un poco de moda, se llama Manuel Sansegarra. Entonces, he tenido varias conversaciones con él y está haciendo un argumento científico muy serio de cómo son las experiencias cercanas a la muerte, qué tiene la física cuántica, qué tiene que ver la espiritualidad. Esto hace pocos años en medicina era una especie como de herejía. Hemos pasado a atacar tanto a las herejías de antes, que si la Inquisición, que toda esta especie
de doctrina que nos han dado, como en plan, los malos eran esto y ahora los buenos somos nosotros. Y ahora hay muchos más malos entre nosotros que se creen perfectos y son incapaces de explicar qué hacemos aquí, para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Entonces, y no me quiero extender mucho porque quiero, no, esto es una tertulia. Ahora le toca a mí, aquí, le toca a mí. Hay gente maravillosa por lo que veo y entonces me gustaría hacerlo tertulia y preguntas y abierto, ¿no? Pero sí quiero lanzar otro misil, ¿no? Que es la importancia, cuando me dijiste de venir aquí, ¿no? La importancia de hacer programas como este, de reflexionar como estas cosas, de no solo tratar con cariño, sino a veces con veneración a gente que tiene ese don, esa sensibilidad, como tener la señorita Perea, puede ser, o esa habilidad que tienen, y yo lo veo en mis pacientes y lo veo en la gente que trato y me apoyo, porque cuando veo pacientes, y yo veo pacientes muy malitos, por ejemplo esta mañana, Validia, cuando me estaban mandando un WhatsApp, pues un chico muy joven que tiene unas metástasis en todo y aparte se le ha reproducido, pero por un tumor de hígado muy severo. Yo veo mucha diferencia cuando una persona establece su enfermedad como un paso o ven la otra vida como que no se acaba todo aquí, pues les cambia no solo la filosofía, sino también el sistema inmunológico, sí, que también está demostrado. Entonces, esto es un mundo maravilloso, pero que tenéis que ser valientes, y sois para mí, Susi, en tu caso y el equipo tuyo, gente valiente, porque al principio cuesta y al principio dice, ¿a qué programa te dedicas? ¿A dónde vas? Y a los médicos nos pasa también, nos dicen muchas veces, ¿pero cómo puedes ir a ese programa? Ahora bien, da la casualidad que luego ves que se lo han visto entero. Hombre, claro. Y luego lo pasan mal y te ayudan. Oye, ¿cómo puedo enfocar a ese paciente que está muy mal? Oye, ¿cómo puedo mirar mi situación personal? Entonces, una de las cosas más bonitas y más interesantes que se ha descubierto hace poco, relativamente poco, es que nuestro cerebro tiene zonas concretas donde reside parte de nuestra espiritualidad. Fijaos qué bonito, o sea, no es ya una invención que la espiritualidad o que... No, no. Es que de la misma manera que tenemos un lóbulo occipital para ver, o sea, que es cuando tú ves, a ver, ponte lateral si quieres, yo lo voy a explicar, todas tus fibras ópticas llegan aquí a una zona que es la que coordina la zona posterior, lo que ves. Cuando oímos, y eso lo veo en la resonancia magnética funcional, que es el aparato que nosotros trabajamos, los radiólogos expertos en eso en el cerebro, el oído, pues también en zonas muy concretas del lóbulo temporal. Y cuando tenemos un sentimiento religioso, también hay una zona en concreto. Fijaos qué bonito, porque nuestro cerebro de alguna manera recepciona como un aparato de radio lo que hay en el exterior. Y eso no hay ningún científico que lo niegue, porque ya han salido estudios de eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Que allá hay seguro un mundo espiritual 100%? No. Pero va más a favor de que lo haya, de que no lo haya. Por los nuevos estudios científicos. Muy bonito esto y muy interesante. Yo estoy segura que lo hay, porque, a ver, a las pruebas me remito. Y si no, que vean nuestros programas. Que sigan, ¿no? Que también hablamos de ello. Mami, yo quiero que me cuentes con el corazón en la mano, como tú lo sientes, lo que has vivido. Bueno, yo lo que viví en ese momento me costó mucho contarlo. La primera fue a Susi, porque sé que ella no se iba a reír de mí. Eso de despertar y decir, he visto a la Virgen, he estado con la Virgen. Claro, unos se ríen de ti, otros se callan, pero yo estuve con la Virgen. Fue durante una anestesia general. Y el recuerdo que yo tengo es que cuando empecé a abrir los ojos no quería despertar. Yo me sentía muy feliz, estaba en un lugar muy luminoso, muy agradable. Vi a la Virgen, la prueba es que la vi con un traje que yo no le conocía. Lo comenté a una persona, me llevó al vestidor de la Virgen y allí estaba ese traje. Cuando empecé ya a conseguir despertar, vi que estaba en un quirófano, casi recibí una decepción. O sea, yo en aquel momento era muy feliz
en ese lugar. Muy feliz. Era un lugar muy tranquilo, muy agradable. Estaba la Virgen. Pero solo no había... Había más gente. No, sí que había. No sé quién son, porque mi recuerdo es más... Me centré... El Claro. hecho de ver venir hacia mí a la Virgen, me centré ahí. ¿Y te dijo algo? No, que yo recuerde, no, ¿Puedes Puedo, preguntar? sí, podemos, Claro. puedo hacerte ahí una especie de historia clínica. Entonces, Susi, tú eras una persona normal, en principio con una vida normal, ¿no? Y te pones malita, te tienen que intervenir. Y nos puedes escribir un poquito el proceso. O sea, te hacen una anestesia general aquí en un hospital. O sea, ya no estás en Estados Unidos ni en una zona así fuera de España o lo que sea, aquí en España. Y tú, en medio de esa anestesia general, o sea, ¿la operación era importante o era una operación más o menos, digamos... Bueno, relativamente normal. Vale, de acuerdo. Entonces, tú en la misma anestesia, ¿no? O cuando vas a la UCI, ¿es cuando tienes esa experiencia? Durante la anestesia. Durante la anestesia. Durante la anestesia. ¿Y ves que tu cuerpo o tu mente pasa a otro plano o Sí. cómo lo definirías? Fue como si estuviera flotando. Vale, ¿tú te llegas a ver abajo o No. algo o no? ¿Directamente flotas? Sí. ¿Y ves alguna especie de luz o una especie de otra dimensión o estás como si estuvieras en el aire, por así decirlo? Estaba como en el aire. Vale, Estaba como en el aire. Era una sensación, pues eso, de verte flotando. Era muy luminoso todo, eso sí que te lo digo. O sea, yo ese punto de luz que ves, que hay gente que dice, yo no lo vi. Yo me vi directamente en un lugar muy luminoso. ¿Rodeado de personas? Sí. Vale. Sí. ¿Esas personas tenían algún traje especial o No. tenían nada? No. ¿Vestían como nosotros? ¿Tenían cara, pies? Sí, todo, igual ¿Estaban que nosotros. sonrientes? ¿Estaban de alguna manera...? Sonrientes y muy felices todos. Vale, ¿no los reconociste No. en principio? ¿Ellos te llamaron por su nombre? Sí. Vale, ¿y te dijeron bienvenido o algo así? No, me dijeron mira al frente. Y cuando miré al frente fue cuando vi venir a la Virgen hacia mí. Vale, y veías a la Virgen con su manto y te sonreía. Sí. ¿Llegaste a ver parte de tu vida o algo así? No. ¿No te llegaste a arrepentir de nada? No. O sea, nada. ¿Y tema olor y sensibilidad, como tocar? ¿Llegaste a sentir algo así? No. ¿Simplemente verlo? Verlo. Vale. Y la pregunta de oro es, cuando tú viste esa imagen y esas personas, ¿es de la misma manera que nos estás viendo a nosotros, con la misma claridad? No. No, la misma claridad no era. Ya. Yo veía a las personas, como tú bien has dicho, tenían cara, cuerpo, o sea, eran personas físicas normales, pero se veían como, no como borrosas. Pero no con la misma nitidez. No, nitidez no. Vale. Y aparte de eso, tú describías el fenómeno como una cosa vivida, no como un sueño, lo distingues bien. Yo para mí fue algo muy real. No sé si fue un sueño o fue una experiencia vivida, pero para mí fue muy real. ¿Y te ha marcado en tu vida? Sí. Vale, ¿has cambiado hábitos de tu vida gracias a eso? O por lo menos concepción de tu vida, de lo de... La concepción de mi vida, sí. Sí que la he cambiado, mucho. Muy bien. Por desgracia he estado varias veces cercana a la muerte, pero nunca... ¿Has tenido el desasosiego que tenías antes? No. Vale. ¿Y ahora le tienen miedo a la muerte? Yo a la muerte nunca le he tenido miedo, ¿eh? Yo le tengo miedo a la enfermedad. Y al sufrimiento. Yo también, claro. A la muerte nunca le he tenido miedo. Pero ahora menos, ¿no? Ahora menos. En aquel momento yo me sentía muy feliz y muy tranquila. Ya te digo que cuando empecé a despertar cerraba los ojos, no quería despertar. Mira. Porque estaba muy feliz en el otro lado. Esa es la percepción que yo tuve. Muy interesante, ¿eh? Sí. Tiene bastantes indicios de ser una experiencia cercana a la muerte. ¿Sí? Ya te digo- Parcial, o sea, que no lo has hecho todo. No. Y no has llegado, parece más bien, pues eso, más sesgada o más parcial, pues porque quizá no te da tiempo a elaborarlo todo y porque sería muy poco tiempo todo, Muy ¿no? poco, muy poco. A mí la cirujana, cuando conseguí hablar con ella, ya estaba ya... Y me dijo, dice, ha habido un momento que nos has asustado. Pienso que pudo ser en ese momento. Cuando yo estaba ya teniendo una experiencia en... No sé cómo explicarlo. Pero a ver, Muy bien. cuando
cuando despertaste, ¿fue porque ellos te despertaron, porque despertaste natural? No, desperté natural. Pero tú... Ellos estaban hablando cerca de mí, yo escuchaba las voces, pero no sabía si estaba escuchando las voces de un lado o del otro. No lo tenía claro. Hasta que ya al ver que movía los párpados, un enfermero se me acercó y me habló. ¿Y tú te dieron algún otro tipo de mensaje? No. No me dio tiempo, ya te digo. ¿Y piensas mucho en ese eso momento? que te pasó? Sí. ¿Todos los días? Hombre, todos los días no. Pero está muy presente. Sí, lo tengo muy presente. Juan y Carol, si queréis preguntarle algo. Hombre, yo creo que esa experiencia, como dice el doctor Alonso, al ser una experiencia más bien parcial, por otros puntos que otra gente sí que relata sobre las experiencias cercanas a la muerte y que no se dieron en este momento, bueno, la sensación de túnel, pues no todo el mundo que ha tenido una experiencia cercana a la muerte ha visto el túnel, ¿no? Se ve en planos de luz directamente, y lo de ella es curioso que el mensaje de aquel ser que le dice mira al frente y que ella vea venir a la Virgen, pues es curioso, pero quizás, no sé, sea un mensaje que quizás ella no fue consciente, que esa conciencia no pudo retener, pero sin embargo que sí que su subconsciente o su parte álmica sí que recibiera ese mensaje de ese encuentro. Sí. Y reforzara, porque lo que está claro es que esa experiencia sí que ha hecho en Mame un cambio profundo de ver las cosas de una manera diferente, y lo sigue recordando con amor, y las experiencias cercanas a la muerte lo que tienen en la gente es que la viven realmente, es que tienen un cambio muy transformador en sus vidas. Entonces, algo tiene que haber ahí cuando ha tenido ese efecto en ella, ¿no? Aunque no sea consciente de qué fue ese encuentro, pero algo tenía que ver seguro. Yo creo que sí. Seguro que sí. Creo que sí. Y aunque la mente a veces hace de filtro para muchas cosas y nos impide ver muchas cosas, pues es posible que ese mensaje, que fuese muy rápido, pero que en su alma inconsciente está ahí. Bueno, pues yo también tengo una experiencia. Pues tienes que contarla, está claro. Pero no es así, es completamente diferente. Hace muchísimos años, la recuerdo muy bien, estaba embarazada de mi hijo. Fíjate que mi hijo casi me pilla en edad. Fíjate. Te está adelantando. Yo te diría que sí. Sí, bueno, si eres joven, pues entonces... Sí. Pues de unos 6 meses o así, fuimos a cenar con unos amigos y de repente las señoras salimos fuera, ellos se quedaron pagando, los maridos se quedaron pagando, y es que estoy diciendo los maridos se quedaron pagando y me está sonando fatal, ¿eh? Porque hace muchos años. Clásicos, sí. Hoy en día no pasa eso. Todos tenemos cartera. Bueno, el caso es que de repente yo estaba con mi compañera y como empecé a marearme, pero muy poco. Y de repente lo que yo noté fue una desconexión. ¡Pum! Como si alguien me hubiese cortado un hilo y me hubiese caído, pero yo no caí. Mi cuerpo sí cayó porque luego mi cuerpo se cayó así, plom. Pero yo no. Yo de repente me vi en otro sitio. Yo no me vi saliendo ni nada. Pero era un sitio oscuro. Pero yo no tenía miedo. No había nada. Y yo era yo misma. Yo podía pensar, podía sentir. Y Dios decía, pues a ver, allá vendrá alguien. Espero que venga alguien. Porque estabas sola, digamos, sola, no en un había territorio nadie. oscuro, como si estás en Sí. medio de la noche flotando. No flotaba. Iba como andando. A ver, yo he hecho varios viajes astrales. Entonces, noto muy bien la diferencia, perdón, de lo que es el viaje astral, que también sales como flotando y toda happy, a esto era otra cosa. Podía pensar, podía sentir, yo veía cerca, o sea, en un radio a lo mejor de 1 metro o 2, yo veía,
me sentía muy bien. No, o sea, en ese lugar yo no estaba embarazada, cosa que siempre me ha dado mucho que pensar, como, es que mi alma no estaba embarazada, estaba embarazada en mi cuerpo, no lo sé. Buen matiz, sí. No lo sé, o sea, y luego el pensar plenamente, el saber, y él, como olvidar, no es olvidar, es como que me daba igual, absolutamente igual, lo del otro lado. Era como si yo me hubiese quedado allí en la oscuridad sin nadie, pues súper feliz, porque yo tenía la certeza de que iba a venir alguien. Y de repente yo andaba, y iba paseándome por allí, no había nada, y de repente escucho, mamá. Ostras. Ostras, sí, se me ponen los pelos de punta. Lo escuché 2 veces, pero muy sutil. lejano, muy suave. Y entonces, después de haber escuchado mamá, escuché ayuda, ayuda, otra voz completamente diferente, pero venía como lejana. El mamá llegó como dentro de donde yo estaba. Y el ayuda, ayuda, que era mi compañero, porque yo me había caído así a peso, a plomo, intentaba levantarme. Intentaba, no sé, que alguien la ayudara conmigo, porque debió de ser traumático. Y yo escuchaba eso, primero como en la lejanía, la ayuda, 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 y ya me desperté y bien, bien. Pero el punto ese de escuchar mamá fue lo que me devolvió a mí pues si no estaba en mi cuerpo y estaba en otro sitio, me devolvió al cuerpo o a donde fuera. Y ya, bien, me levanté y es como, ¿qué ha pasado? Yo acabo de llegar, ¿qué ha pasado? Pero esa experiencia, que yo no sé si tiene algo que ver con experiencias cercanas a la muerte, si es o no es, por supuesto un viaje astral no era, porque el viaje astral es otra cosa. Yo no vi colores, yo no vi nada. También era una época rara, que el programa anterior estuvimos hablando de viaje astral y yo tengo muchas batallitas que contar. y entonces, lo que en realidad, porque era el sentimiento de olvido, me dais igual, yo aquí estoy genial. Yo no sé, Mamen, si tú tenías ese sentimiento como de desconexión del mundo material y como de que vas como olvidando, que te da igual. Sí, ya te dije que incluso en el momento que empecé a abrir los ojos los cerraba porque no quería volver. Sabiendo, Susi, que tenías tu familia, que te habían operado, o no eras consciente todavía. Yo en ese momento no era consciente ni de que estaba en un quirófano, ni de que me habían operado, ni de nada. Yo solamente era una sensación de felicidad y de paz increíble. Entonces, cuando empecé a despertarme y ver que volvía, cerraba los ojos porque quería seguir sintiéndome así de bien. Ya, y Susi, ¿tú tenías conciencia de que te habías desmayado o no en ese momento tampoco? No. O sea, he pasado este momento y ahora estoy aquí. A ver, yo tenía conciencia de que algo había pasado porque el sentimiento, cuando yo te he dicho como si alguien me cortara un cable, sí. El sentimiento de desconexión sí que lo tengo. Después de caerme o algo, eso ya son suposiciones que me caería así, que la chica intentó cogerme, o sea, todo eso ya son parte de la parte física, que yo, en el otro lado, es que me daba absolutamente igual. Es que estaba bien, hasta que escuché mamá. Cuando yo escuché mamá, es como, o sea, yo lo asocio con cuando tienes la experiencia del túnel y todo, y entonces viene alguien y te dice, no, tienes que volverte porque no ha llegado tu momento. Entonces, yo creo que a mí, en vez de decirme eso, porque yo no vi túnel ni nada, escuché la voz, que eso sí, que me hizo reaccionar y despertar. Es decir, contra si estoy embarazada, pues, pero eso fue todo uno, o sea, el escuchar la voz y el retroceder. ¿Y esa voz la atribuyes tú Era a mi hijo. ¿A tu hijo? Bueno, ¿Tiene la misma voz?
era voz de niño, pero... ¿Y a cuando ver, tenías niño o no llegaste a eso? sí, no me acuerdo de eso. O sea, de lo que... Fíjate, se acuerda uno mucho más del otro lado que de este. Sí. Y las voces, bueno, tú me estás diciendo por la voz de niño, y las voces de niño pues se parecen mucho. Y la misma pregunta que he hecho antes, ¿lo ves como una experiencia que has vivido como la que estamos viviendo ahora mismo? Incluso ¿O la más. ves más distinta? No, incluso más, porque ella dice, a ver, yo no veía a nadie, pero yo veía nítidamente y me veía yo, y, o sea, no me veía, tengo ahora mismo presente en mi cuerpo y me sentía yo como persona, pero a otro nivel, en otro lugar, a gustísimo. ¿Te sentías? O sea, Me acabas sentía de decir, yo como persona. tú Sí. acabas de decir que oíste, Sí. vistes y también tenías tacto o tenías una A ver, autopercepción. no, yo no toqué, era, Ya. imagínate por una Pero al habitación andar- de casual- al andar de sí, alguna claro, manera. bueno, andaba, claro, pero tampoco es consciente. Tenías, sí, lo que llamamos en medicina nocicepción, o sea que de alguna manera notabas que tenías percepciones que no fueran de la vista ni del oído, o sea, del movimiento. A ver, sí, claro, sí, yo andaba, pero no me veía mi cuerpo allá, yo aquí. Ya, no, como si tú, tu propia persona Sí, estaba- clarísimo, clarísimo. Y hasta me sentía capaz de decidir si quería quedarme allí o si quería volver, no, porque esa no era opción, era más opción quedarse allí. Y eso podía ser mi hijo, podía ser un ser espiritual, yo que sé, un ser de luz, podía ser cualquiera que en vez de decirme como a mami, Sí. al decirle, pues, o en vez de decir, vuelve a mí, me reacciono de esa manera, porque yo tengo clariaudiencia. Entonces eso también es un factor que yo no sé si en el otro lado sirve igual, pero va a ser que sí. Probablemente. Y por última pregunta, Susé, cuando también estabas como mamá diciendo que el lugar más agradable y prefiero quedarme aquí, ¿o no era una sensación Es tan que agradable? no, era muy agradable. Ya. Por eso lo que yo decía es, ya vendrá alguien, como a recogerme. O sea, lo que yo pensaba, no Sí, decía, como lo te que yo dejabas, pensaba. como que te dejas llevar totalmente. Sí, porque, a ver, es que contar esto suena raro, ¿verdad, Mamén? Mucho. Bueno, pero en este entorno parece que no tanto. No tanto, afortunadamente. ¿verdad? Aquí no, aquí suena bien, pero por ahí eso no lo puedes contar Ya. porque se ríen de ti. Pero es como... Es que es así. Es que yo Quien se ría de ti es porque es ignorancia. quiero muy decir bien como dicho. en el otro lado se olvida gradualmente. Y no es que se olvide, es que como te da igual. Aparte tienes una percepción y una memoria que lo ha absorbido perfectamente y está bastante... Llamamente pasa a ti lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Esa percepción sí la tuve. Que es una cosa muy, de alguna manera de decirlo o de expresarlo más bien es indeleble, ¿no? Que permanece ahí. Permanece. Permanece. Hay otras cosas que las sueñas y te despiertas y dices, he soñado esto. A los 10 minutos ni te acuerdas. Ya. Pero esto permanece en mí. A mí se me ha quedado muy grabado esa sensación y lo que vi. Juani, querías preguntar. No, es que esa es una digamos, de los síntomas que una persona cuando vive algo que tiene una intensidad tan alta y que queda tan grabada, tan presente, es lo que la diferencia de una alucinación. Las alucinaciones no tienen ese efecto en las personas. Antes o después eso se pasa. olvida. Hay gente, exacto, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y ha sido tal el impacto en ellas que han cambiado su vida en muchos aspectos, incluso personas escépticas que no tenían ningún tipo de convicción religiosa y han desarrollado otras habilidades, han desarrollado su propia espiritualidad, han perdido el miedo a la muerte y saben con toda su conciencia, no con la mente, saben en su ser que han estado en un sitio que no tiene nada que ver con una alucinación. Además, la alucinación no es algo que se produce de forma ordenada, la experiencia cercana a la muerte. O en tu caso,
no entra en los requisitos de una experiencia cercana a la muerte, pero ese corte pues pudo hacer que si tuviste una bajada de tensión por el embarazo o algo físico se produjo ahí, que tu parte álmica saliera disparada a ese plano oscuro y no sea una experiencia cercana a la muerte porque no se dan otros factores, pero sí esa desconexión del cuerpo que muchas veces se ha dado también, que gente ante situaciones muy traumáticas, accidentes, se ven fuera de sí y no es una experiencia cercana a la muerte, pero es una disociación que se produce. Los psicólogos dicen que para proteger a la persona del dolor, ¿no? Es posible que tanto los químicos del cerebro como las herramientas que todavía la ciencia no ha terminado de manejar o de explicar, pues es posible que sean puertas donde esa conciencia sí que se pueda expandir y pueda salir. Y en tu caso yo creo que fue eso, una desconexión que se produjo de forma brusca al caer y tu cuerpo expulsó o aprovechó esa energía. Claro, pero mi pregunta es, ¿dónde me fui? Hombre, tiene pinta que un plano muy luminoso no era. No era, ¿verdad? No. Y el principio del túnel tampoco. Tampoco. Podría hablar de una antesala, Pero no da, uno piensa que cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, porque hay personas que la tienen traumática y ven cosas raras. De hecho, estoy preparando un trabajo para eso, sí. Esto no fue traumático. Además, es que yo podía pensar y tenía la consciencia plena de si recuerdo eso, pues ya vendrá alguien a por mí, que aquí no me quiero quedar. Pero no fue traumático en absoluto. Y me iría a otra dimensión. Otro plano, cercano a nosotros, pero que no tiene nada que ver con el plano donde hay un punto hay una frontera donde si atraviesas, ella quería volver a estar allí porque se sentía libre. Es decir, las personas que relatan las experiencias cercanas a la muerte, no hay dolor, es una paz totalmente desconocida que aquí no se ha sentido, una serie de emociones y una serie de vibraciones que reciben de amor profundo, de protección, de seguridad, donde es como algo que aquí en la Tierra, algo que aquí nuestro cuerpo físico no nos ha permitido experimentar nunca. Entonces, en ese tipo de planos, las personas saben que hay como una frontera, pero siempre viene alguien a decirte, no, no es tu momento, tienes que regresar. Porque si no, tú eres capaz de quedarte. Es que estás bien y no tienes miedo. No. Nada. Pero tú estabas viendo la luz. Yo es que poco menos que preguntar por el interruptor, porque allí no había nada. A mí me ha servido, que no lo digo, fíjate tú, no se lo digo a las personas que se les ha muerto un ser querido, yo siempre, pero me callo porque digo, les voy a hacer daño porque están con el dolor, pero es como decir, estás sufriendo tú, pero la otra persona, que es la que se ha ido, ya no sufre, está en un sitio maravilloso, y yo te lo aseguro, que está en un sitio, y claro, pero la siguiente pregunta es, ¿y no se va a acordar de mí? Pues sí, pero no como tú esperas que se acuerde, porque ella tiene que seguir su vida. Carol, ¿tú qué opinas? Hombre, yo pienso que Mamen lo que le hicieron fue un regalo, porque ese sentimiento lo va a tener siempre. Entonces, quizás cuando tú, por ejemplo, te encuentres en una situación difícil a nivel emocional, seguro que te viene esa imagen y te cambia. Cierto, es cierto. A mí lo único que me faltó ahí, una vez que lo comenté y una persona me dijo, dice, no has estado cerca de la muerte porque no viste a tus padres que salieran a recibirte. Bueno, eso Bueno, tampoco... pero quizás tus padres sí que estaban allí y no los Y viste en la cara. me dejó un poco descuadrada. Hombre, Ya te digo, yo vi venir a la Virgen hacia mí y yo no sé si fue ella la que me empujó a volver a la vida, porque yo la vi venir hacia mí directamente. No sé si es que no lo termino de recordar, si ella me empujó y me dijo, vuelve donde tienes que estar. Pero ya te digo que yo era muy feliz y como tú dices, cuando tengo un momento que estoy mal, lo recuerdo y me tranquiliza mucho. A ver, sí. Pues
Sí me tranquiliza. Pues eso es ¿Estuviste un regalo. en aquella época más o menos pasándolo mal o era una época difícil para ti? No. No fue especialmente. No. O sea que es como comentas un regalo, ¿no? Como una especie de don, ¿no? Que Sí, te dan. como ha dicho Carol, fue un regalo. O sea, yo en aquel momento no estaba mal, no tenía ningún momento especialmente difícil. Yo estaba bien. El único problema fue que caí enferma y me tuvieron que intervenir, pero vamos, no era una gravedad para morirte. Ujú. Y- Muchas- Perdón. Muchas veces lo que le decían a Mamen sobre no fue una experiencia cercana a la muerte porque no viste tus padres. Eso tampoco es relativo, ¿no? Sí que se dice o es de dominio popular una persona antes de morir, la última persona a la que ve es a la madre. Eso seguro que más de uno lo hemos O que oído, los ¿no? seres queridos salen a recogerte. Yo creo que es un proceso donde esos seres queridos o esas energías con forma de seres queridos pues te ayudan en ese proceso para pasar al otro lado y terminar ese proceso de desencarnación. Pero es verdad que está claro que lo que tú viviste allí, tú lo viviste como una experiencia cercana a la muerte porque se dan muchos de esos puntos y porque estabas en un quirófano. Pero realmente yo creo que fue ese regalo que decía Carlos, ese agradecimiento y esa muestra de que la Virgen o esa energía querían mostrarte algo o transmitirte algo. Y ese fue el momento, porque hay muchas veces que también nuestra conciencia, nuestra energía sale de nuestro cuerpo a través de los viajes astrales, a través incluso de los sueños. Lo que pasa es que lo justificamos como un sueño. He tenido un sueño, he tenido una sensación más rara, me he visto flotando que yo creo que estaría soñando. Pero cuando te pasa eso en un quirófano no le puedes decir que ha sido un sueño. Entonces ya con determinados puntos ya le llamas experiencia cercana a la muerte. Pero no creo que fuese porque había un riesgo extremo, un peligro extremo, sino porque se tenía que dar de que ella tenía que recibir esa energía, esa visión, por la razón que fuera. Estoy pensando, la tuya experiencia cercana a la muerte, la mía, allá voy yo. Bueno, es que las dos son experiencias. De alguna manera, digamos que son un campo muy abierto a lo que es, a lo que trasciende. Y son fenómenos, como muy bien ha dicho Juani, hay que ir clasificándolos de alguna manera o entendiéndolos. Yo en eso no entiendo tanto como vosotros, como Carlos y como tú, pero sí soy muy abierto a elaborar un proceso, a entenderlo, porque cuando uno va empezando pues a estudiar las experiencias cercanas a la muerte o estos procesos, se da cuenta pues que hay un elenco y una variedad de situaciones. Por ejemplo, ahora mismo estaba recordando, ahora que estamos de tertulia, estaba recordando un fenómeno, lo que habéis dicho, ¿no? Los pacientes que lo vemos con muchísima frecuencia, los familiares cercanos. Entonces me gustaría que contarais si tenéis alguna experiencia de esos, si tenéis, ¿vale? Yo tengo dos experiencias de y esas. luego verlo un poquillo, discutirlo si te parece, Susi, porque también me parece que está muy en relación con experiencias cercanas a la muerte. Ya os diré por qué. Porque si os dais cuenta, y ya ahora habláis o me comentéis vuestro punto de vista, pero nosotros como médicos sí es verdad que cuando empiezan a ver, que es un fenómeno bastante frecuente, pacientes que se están muriendo y, ojo, no están teniendo alucinaciones o tienen un sistema de conciencia todavía bastante estable y saben que van a morir, pero declaran que están viendo a familiares suyos, ¿no? Y por otra parte, cuando habéis comentado, ¿no?, experiencia cercana a la muerte, creo que ha sido Juan la que has dicho que muchas veces pues no tiene por qué, ¿no? Aparecen familiares diciendo, oye, soy tu tío, soy tal, el tío que no conociste, soy familiar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es verdad que esos seres, por así decirlo, o esos entes son capaces de entrar en un mundo físico y contarle al paciente moribundo, o cuando el paciente moribundo, digamos, se eleva esa conciencia, lo que diría San Segarra, esa supraconciencia, y es capaz de ver? A ver si me explico bien. Yo creo, por lo que yo he ido recogiendo de clientes y lo que he podido experimentar, yo creo que cuando una persona está en ese proceso de muerte, de desencarnación, creo que esa conciencia ya hay, su mente ya hace menos resistencia a ver para permitir esa desencarnación.
Y creo que se abre ahí ese plano donde tanto la persona que sabe que va a morir tiene esa capacidad de moverse a otros planos, como lo que haya en otros planos tiene la capacidad de acercarse. Pero también creo que esos seres que haya en otras dimensiones tienen la capacidad de acercarse aunque uno no esté para morirse. Porque hay muchos testimonios también de personas que pues, reciben mensajes o que han tenido visiones y que le han adelantado acontecimientos y que luego han pasado o han podido solucionar ciertos problemas a consecuencia de esas visiones. Pero sí que a nivel familiar creo que esas imágenes, que podrían ser perfectamente familiares porque si esas energías todavía no han evolucionado y están ahí, podrían ser imágenes de familiares porque fuesen esos familiares o simplemente que las energías adoptaran esa imagen más familiar. Pero creo que la persona que se prepara para dar el paso al otro lado expande esa consciencia y esa consciencia te permite ver cosas que tu mente quizás no te permite verlas. O sea, que tú dices que de alguna manera es esa conciencia y ese cuerpo libera o se libera y es ella. O sea, que no son los otros seres los que intervienen, sino que de alguna manera ellos abrimos un campo o se abre un campo en que puedes ver eso y ellos pueden interconectar contigo. Sí. Vale. Interpreto yo por las experiencias de otras personas y por lo que yo he ido viendo o vivido de seres queridos también. Y al igual que hay otras energías que aunque no estés en una experiencia cercana a la muerte o no estés para morirte, hay energías que encuentran la forma de comunicarse con un familiar o con cualquier persona y avisarle de cualquier peligro. Y bueno, supongo que eso es porque de alguna forma esas energías tienen también la habilidad de acercarse a nosotros y conectar con nosotros a través de esa consciencia que nosotros tenemos, aunque nuestra mente esté ahí paralizando o haciendo de barrera. Y es posible que también sea a nivel álmico, del alma. Yo creo que prácticamente, quizá muchas veces hablamos el mismo lenguaje con palabras distintas. O sea, cuando hablamos por lo que veo yo, ¿no? Ahora yo hablo parte científico y parte de persona que sí es verdad que yo creo que hay un mundo y muchas veces pues uno puede interpretarlo de una manera más visión pues religiosa católica o cristiana o visión más hinduista. Podemos tener, digamos, distintos puntos de vista, pero al final vamos a lo mismo. Todo lo mismo, sí. Entonces muchas veces llamamos energía lo que otros podemos pensar que son almas o entes, lo que podemos pensar. A veces nos da miedo para hablar, ¿no? Lo que tú has dicho, álmica, refiriéndose al alma, ¿no? Porque muchas veces ha habido tanta presión para no mencionar el tema sobrenatural que tenemos que decir que es extranatural. Yo creo que muchas veces estamos interpretando en lenguajes distintos lo que es el mismo significado, o en palabras distintas, mejor dicho. Y sí es verdad. Yo creo que, si quieres, os cuento, y me gustaría que contarais también vosotras, vivencias, de experiencias cercanas a la muerte. Estoy haciendo un poco de guionista, perdona. Nada, estás en tu casa. Ya que ya las cuento y me los piden de otros programas y tal, que hayáis vivido o experiencias cercanas a la muerte o transmisión de esos planos, yo os contaré algunas si queréis que a mí me han llamado mucho la atención. Aunque realmente a mí hay dos campos y que yo le insisto mucho a Iker Jiménez. Hay un campo que lo ha abierto y el otro falta por abrirlo bien. Fueron dos programas que hicimos, uno de Los Ángeles, precisamente, hablando de Los Ángeles, hablando de los angelitos que me han regalado, que es precioso. Es de los niños. O sea, la capacidad que tienen los niños, y ciertos niños, no todos, porque hay niños más buenos, menos malos, parece como ya tienen su libertad, ¿no? Y otro tipo de seres son los perros y los gatos o los animales de compañía, que hay algunos que también parece que tienen una sensibilidad o un alma o un espíritu, ya estamos de nuevo con la terminología, ¿no? Entonces, la verdad es que te he costado, Carol, ahora tienes que contar un poco lo que ibas, ¿no? A contar. No te preocupes. Pero sí es verdad que no sé si conocéis la anécdota que le hemos contado alguna vez del gato Oscar. Un gato
Bueno, pues esa, para los que no lo sepan, si quieren lo resumo, la historia de un gato que vivió en Estados Unidos en un asilo o en una institución donde moría gente. Era más o menos de una institución bien, pero no era a corto plazo, sino que tardaban semanas o meses. Este gato siempre, a los 2 o 3 días antes de morirse una persona, se acostaba a la cabecera de su cama o en la entrada de la habitación, ¿no? Lo tenían ahí y estaba perfectamente autorizado, pues porque los animales de compañía nos hemos dado cuenta, los científicos y los médicos, que muchas veces ayudan muchísimo, incluso para la recuperación, no solo psíquica, sino física también. El caso es que este gato, pues siempre pasaba lo mismo. Llegó un momento en que había gente pues que no estaba tan mal, que tenía una enfermedad grave, seria, pero que no iba a morir en principio y no tenía signos ni síntomas. Que viene el gato. Que viene el gato y el gato se ponía, incluso llegaron los médicos a llamar a los pacientes, a los familiares. Usted como me dice, ahí en Estados Unidos, que está todo tan jerarquizado, tan judicializado, pues fíjate el problema. Dice, mire, usted dirá lo que quiera, pero el gato no se equivoca. Bueno, y el internista tiene algo que ver. Pues, después, lo primero es el gato. Bueno, pues tal fue así que alguien comentó, vamos a ver, esto es una institución seria, es un hospital de cuidados cortos y medios y que tiene sus médicos. Tendríamos que hacer un artículo en una revista científica, como pasó el artículo de Pittman Loden, que fue el primero de experiencias cercanas a la muerte. Son revistas que estudiamos los médicos y eso está hecho por pares, por así decirlo, que lo ven 2 personas que no se conocen, hace un procedimiento, se acepta y la ciencia ya lo emite. Ahí empezó la física cuántica. A Einstein le admitieron el artículo y dijeron, es muy interesante, muy pocos lo entienden, pero sí tiene visos de ser una cosa totalmente probada y se probó. Entonces, hicieron esto y vinieron científicos para comprobarlo y vieron. Ya había visto 25, no lo podemos ver, no lo podemos demostrar porque no vienen nuestros científicos a ser de alguna manera peritos o a ser pues personas que puedan comprobarlo de una manera aséptica. Pero vinieron y los 25 siguientes pacientes lo certificaron y pasó así y se publicó en esa revista. O sea, ya está reconocido por la ciencia, en este caso, y en otros también, que estos animales, estos seres tienen una percepción especial. Y ya no solo es en el caso de los terremotos, o en el caso, no sé si lo habéis vivido, pero yo sí, no directamente, pero a través de un amigo periodista bastante famoso, que contó que estaba, creo que era en Perú, o en Sudamérica seguro, y contó pues que vio cómo los pájaros empezaban a volar alrededor y empezó un terremoto bastante potente. Y lo comentó, dije, no, si esto es normal, llega un momento que ya la gente lo ve. Y luego al revés, luego hay situaciones que hay terremotos y los animales tampoco se enteran. Yo creo que aquí en esta zona, como estamos tan tapoda neuronal, no nos enteramos de nada, incluso los animales, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llegar? Pues que esta sensibilidad de estos 2 tipos, digamos, de personas o de entes, que son los niños pequeños y los animales domésticos que de alguna manera con nosotros pues forman una conexión especial, sobre todo los gatos y también los perros cachorros, pues ya os voy a hacer spoiler de una cosa muy bonita, de un programa que hicimos el otro día para Cuarto Milenio, que todavía no ha salido, pero bueno, no creo que me peguen cuando lo cuente. Pues hacen una simbiosis tan bonita que me gustaría preguntaros, ¿pues solo lo atribuís a un mundo físico o también, probablemente también espiritual? Porque yo creo que está combinado. O sea, yo puedo explicarlo como científico, puedo llegar a explicar pues que determinado magnetismo pues puede influir en la Tierra y ellos tienen unos receptores y saben anteceder o prever, mejor dicho, que hay un terremoto. O son capaces ellos de oler sustancias, y es verdad que hay algunos perros que ayudan mucho pues, a pacientes que tienen hipoglucemias o hiperglucemias, y esos tienen esa sensibilidad, ayudan mucho. Pero cuando ya entra el tema de la muerte o el tema de situaciones así que van a pasar y que digamos que no hay ningún componente físico, entre comillas, que nos podamos demostrar,
¿Cómo puedes decir que estos animales son capaces de predecir o estos niños son capaces de ver? O, otro tema muy fuerte, ¿no? Niños que capaces... A mí me ha llegado de año pasado un caso que me llamó una psiquiatra y me dijo, mira, José, tenemos que investigar un caso de una niña que ve a su abuela y los padres están asustados y ha hablado con otros psiquiatras y le han dicho, le han empezado a dar tratamiento, ¿no? Pero claro, el problema ha sido cuando le hemos preguntado por la abuela y le he dicho, pues descríbela, en vez de hacerlo rápido muchas veces, que dice, oye, que ve a su abuela, que habla con la abuela, tal, pues mira, pues son imaginaciones de los niños. Eso es lo primero. Lo segundo es que si insiste mucho con la abuela ya se convierte un poco en neurosis, ¿no? Está obsesiva. Lo tercero es que si ya habla con la abuela ya se convierte en psicosis, ya es que empieza a tener, ¿no? Pero nadie se detuvo a preguntar, oye, descríbenos a la abuela. Y esta se detuvo y la madre empezó a llorar diciendo, pues sí, es exactamente, y ella no ha podido conocer a la abuela. Entonces, el tema, pues dejaron de darle tratamiento a la niña y pues ahora la ve una psicóloga diciendo, pero no como en plan esto lo que ves es mentira o no, sino en apoyo, no te preocupes, hay gente que tenéis una sensibilidad especial y de alguna manera se puede argumentar que ven cosas. De la misma manera que nosotros los radiólogos somos capaces de ver cuerpo por dentro sin hacer nada. La radiación X no se ve. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues un tema muy interesante y tan bonito como los siguientes. Vosotros habéis visto gente, porque a mí me interesan esos testimonios, ¿no? De que efectivamente tienen esa sensibilidad especial y lo habéis demostrado o lo han demostrado. A ver, Juan, es como... O sea, tenéis muchísima más experiencia que yo, porque a mí los casos me llegan muy sesgados, tenemos que hacer un estudio psicológico y muchas veces la gente no pasa. Las experiencias cercanas a la muerte, efectivamente, muchas veces no son experiencias a la muerte y son como otros planos. Pero esta gente que tiene esa sensibilidad, que también viene de experiencias cercanas a la muerte, hay gente que tiene una sensibilidad especial y le cambian dos cosas, la forma de ver la vida, que ya no tienen miedo a nada, entre comillas, pero bueno, a la muerte en concreto, y la manera de tratar el mundo. Hay una estadística, supongo lo sabéis, ¿no?, que muchísima gente, espero no haya sido tu caso, bueno, no lo sé, se divorcia, cambia de vida, cambia de pareja, cambia de trabajo. Porque se da cuenta que no puede vivir en el mismo paradigma de antes. Claro. Bueno, yo he hablado mucho, ahora me interesa también vuestro, sí, vuestro punto. Nosotras, todo eso que has dicho, lo hemos visto mucho. Claro. Lo hemos visto mucho. Incluso, a ver, estás hablando de videntes y el vidente empieza desde siempre. Entonces, hay una, Juan y te lo sabrá explicar mejor, pero hay una energía, hay un canal que cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a estar en este mundo y empiezan a decir, eso es mentira, a mí me decían, no digas esas cosas que se van a burlar de ti, no me toques, no te arrimes. ¿Por qué? Porque las personas que me lo decían, adultas, tenían muchas cosas que esconder y no sabían hasta dónde podía llegar. Tú eres pequeña y hablas. Pues he visto esto, o tú estabas con tal. Entonces, al final te tienen miedo y al final cortas. Y dices, se ha terminado. Yo quiero ser normal. Y llegas a un momento en que te cansas de ser magufa. Pero porque la sociedad nos desconecta. Si no, Juanita. Que es curioso que la sociedad nos desconecte porque yo creo que es una habilidad que tenemos todos, porque al final se trata de energía y todos somos energía. Y todos tenemos esa capacidad de intuición y ese instinto de supervivencia y de captar a nuestro alrededor otras energías. Somos capaces también de empatizar con otras personas y hasta percibir cómo se puede sentir esa persona. Y quizás el miedo a lo desconocido, quizás el miedo a que no tengo el control, que no lo tenemos, que no tengo el control de mi vida, que hay algo más grande que yo, que ya es la propia vida, más grande que nosotros, pues quizás ese miedo a las apariciones, ¿no? Yo tengo gente que llega y me dice, te lo digo a ti
Claro, te lo digo a ti porque te dedicas a lo que te dedicas y no vas a pensar que estoy mal de la cabeza, porque yo podría decir que tú estás peor que yo y entonces esto está compensado, ¿no? Está Entonces todo te llegan, compensado. claro, está compensado y entonces llegan y te dicen, mira, pero es que he visto esto en casa o me pasa esto con la nena que dice que ve a mi madre o me pasa aquello y no sé si es que yo ya me estoy volviendo loco porque no sabes cómo encajarlo, ¿no? Es verdad que muchas veces cuando esto le ocurre a una persona, es verdad que se da la circunstancia de que quizás está viviendo un momento delicado emocionalmente, pero también porque a través de ese campo emocional, a través de ese momento delicado, es cuando uno puede conectar con su parte más espiritual, porque es cuando ya he dejado de intentar cambiar las cosas, he tenido que soltar el control y ya me entrego a lo que sea que tenga que ser, porque yo ya no puedo más. En ese toque de fondo es cuando la parte espiritual coge los mandos. Ya Cuando no tengo miedo. tú ya lo dejas todo a la deriva. Y entonces es verdad que mucha gente, y por eso también muchos psicólogos llegan y dicen, no, pero eso es porque tú te sientes mal, no, eso es porque tú echas de menos a tu madre, no, es porque tú todavía estás en este proceso de duelo. No, es porque tú has conectado con tu parte espiritual y eso te permite captar y tener otro tipo de sensaciones. Decías antes, doctor, decías, ¿y los animales? Los animales, yo he tenido casos de ver perros salir corriendo de una zona donde de pronto ha habido muy mal olor. Y los perros salir corriendo y meterse detrás de la dueña de la casa aterrorizados. ¿Por el olor? Por de pronto estar en el salón y salir los dos al mismo tiempo corriendo hacia la dueña de la casa y meterse detrás de ella asustados y de pronto nosotros percibir un olor muy desagradable en la casa. O gatos que se bufan hacia una dirección donde tú no estás viendo nada, es decir, es algo que ellos pueden percibir y es algo que ellos pueden anunciar con ladridos o con bufarse en el caso de los gatos, y es porque hay ciertas energías. En los bebés también se ve mucho, ¿no? Yo tengo muchas madres que llegan y dicen, es que el nene se me queda mirando para un punto y empieza a reírse y no hay nada. Ostras, bueno, es verdad, bien. Y otro, tira la pelota, estás jugando con alguien que está allí. O sea, como estás jugando solo, El pero tema de parece los que estás niños jugando con imaginarios alguien. es tremendo, sí. Pero hoy mismo me decía una chica, es que ha tenido mi hijo de 2 semanas para acá, está teniendo unos terrores nocturnos fortísimos, pero es que los vive, es que la última noche se levantó llorando, tocándose la cabeza porque alguien le había pegado y decía que le dolía la cabeza. Y ella lo llama terror nocturno, porque el nene está recibiendo un apoyo para eso a nivel médico y bueno, pues se le denomina terror nocturno. Pero claro, ya empiezo a hacerle unas preguntas, ¿han notado cambios de temperatura en la casa, cambios de olor en la casa, te sientes más inquieta en la casa, te encuentras con menos energía? Porque hay ciertos síntomas y hay ciertas cosas que nos anuncian esas energías y que si le prestáramos atención y abriéramos la mente, pues sería más fácil solucionar muchas cosas. Pero claro, esos sesgos, eso, ¿cómo va a ser? Claro, pero es que llevo al psicólogo a mi hijo para que le diga que lo que ha visto no es verdad. Claro. Ya. Directamente. Eso es un conflicto que se genera luego y no te permites ver o sentir y todavía lo vives con más miedo. Porque si por lo menos lo lleváramos desde ese apoyo de mira, no pasa nada, en lo que te podamos ayudar te vamos a ayudar, esto es a consecuencia de que tú tienes esta sensibilidad y no pasa nada. Habrá momentos en los que sientas cosas pues que te den más miedo, pero habrá veces que vas a sentir cosas muy bonitas y no pasa nada. Claro, Juani, perdona. Sí. Yo creo que esto da pie a otro programa. Totalmente. Te emplazamos para, si puedes venir, Claro. yo te aviso, vamos, porque sería un programa que bueno, quedaría para mucho. Muchísimo. Podríamos daría explicar muchísimo. muchas cosas. Muchísimo, porque todo eso es un mundo, de los niños imaginarios, bueno, el de los amigos De los amigos imaginarios, imaginarios. el de la sensibilidad de nuestras mascotas es tremendo. Hay un tema, antes de que termine, que sí que me gustaría comentaros, cuando, si quieres, al final, o si estamos terminando, o cuando... A ver, es que todavía falta la sección de Carol y la de Juani. Perfecto. Pero yo creo que lo podría comentar, aunque luego yo corra más. Carol no va a poder correr, pero yo puedo correr Pero tú más. puedes correr más. Bueno, mira, Yo son sí. 4 o 5 Y minutos. me queda una pregunta, Vale, una venga. duda. Vale.
Pues habla tú primero y pregunto No, yo. comenta la pregunta y si quieres luego yo te digo, sí. Pues yo quisiera saber, Juani o Carol, si hay seres espirituales especializados en el acompañamiento. Yo estoy segura de que sí, Total. por lo que yo he visto, ¿eh? O sea, no que se dice, tu padre no sé qué, no sé cuántos, Acompañamiento antes de la muerte, ¿te refieres? antes y después. Vale. O sea, es como Lo que hemos comentado un poquito, sí. pero que no es cualquiera el Sí, que viene. que hay sino seres que hay específicos para eso. Sí. Pero desde mi punto de vista es que si ves a esa persona es porque has tenido mucha más conexión y amor. Entonces la ves porque sabes que vas a estar bien. Entonces te vas. Sí, pero no todos No, ya. tienen la suerte de ver a sus seres queridos y a lo mejor ven a otras personas. Entonces esa era mi pregunta. Igual que hay, pues está el ángel de la guarda que tiene un cometido, hay otros seres que tienen su cometido. Si había, porque me lo pregunto, porque esta pregunta no la he hecho nunca. Yo pienso que van acompañados. Los seres queridos van acompañados de... Sí, o sea, pero que hay de personas ángeles. especializadas en eso para llevarte, porque eso es otra cosa. ¿Cómo sé yo dónde tengo que ir? Claro, pero obviamente tienes que conocerlos, como dice Carol, ¿no? Que de alguna manera tienes que haber tenido una Claro. cierta conexión con ellos. Para los que vengan o no. A ver, yo creo, ¿eh? Hace unos años pasé una larga temporada en el hospital por un familiar y pues lo que pasa, tienes mucho tiempo en los hospitales y cuando te dedicas a lo que te dedicas, pues vas observando, vas viendo, vas percibiendo ciertas cosas, preguntas también. Y había una cosa en común, sobre todo cuando había personas que estaban ahí con cierta gravedad, que decían, me acuerdo una noche que me pregunta el compañero de este familiar con el que yo estaba, me pregunta, Nina, ¿qué hace aquí toda esta gente? Estábamos, mi familiar en su cama durmiendo, este señor y yo, porque su señora se había ido. Y le digo, pues mire usted, no lo sé, pregúntele usted a ver si le contestan. Dice, pero si es que me miran y no me hablan. Digo, pues entonces si no hablan es que han venido a ver cómo está usted. No se preocupe, usted a lo suyo, descanse. Al rato me dice, nena, pero tú conoces a esta gente. Mire, no le conozco, pero si vienen a verle, por algo será, usted no se preocupe. Usted tranquilo, usted descanse. Es que me da la sensación que esta gente ha venido a llevarme. Ostras. Me da la sensación, nadie se supone que le había hablado, ni él conocía a nadie. Entonces yo creo que son energías, y no fue solamente con una persona, porque con mi familiar también pasó que en una de las ocasiones llega y me dice, ¿estos niños de quién son? Madre mía. Y le dije, pues que están haciendo un tour. Abuelo, tú deja a los niños, que no te metas con ellos. Tú, porque claro, encima ¿Qué le dices? tampoco, Claro. tampoco era una persona muy creyente, O sea, aprendió a rezar porque yo le enseñé, porque un día llega y me dice, me vas a enseñar a rezar, Oye. por si acaso me hace falta. Claro. Digo, no, si al final hay luz, al final del túnel. El túnel. Pero sí que es verdad que yo creo que hay energías que trabajan para nosotros en nuestras protecciones, en nuestra evolución, en el acompañamiento en los momentos más difíciles, en los acompañamientos donde estamos en peligro, que nos avisan o que van esquivando ciertos peligros también, y eso sí que lo he podido experimentar yo. Y creo que no tienen por qué ver con la familia. Quizás la última puerta sea de la familia, por lo que decía Carol, porque ya es el que pases al otro lado más confiado. O porque sea el reunirte con esos seres queridos que todavía estén allí, porque yo sí creo en la reencarnación. Pero creo que hay energías que quizás ni siquiera han encarnado nunca y que se dedican a trabajar para el bienestar y la evolución de nuestras almas y de esta especie, que vete tú a saber si fue un error o no, pero el caso es que estamos aquí. Muy bonito. ¿Tu turno? Ah, bueno, vamos a ver. Entonces, digamos, ¿no? Para terminar un poco, Sí, pues sí. A ver, yo lo que obviamente, como he venido, pues como persona amante de este mundo, pero también tengo que dar mi punto de vista como científico, como estudioso, que estoy en proceso de estudiar ciertas cosas. Yo he estudiado cerebros como gente que tiene una sensibilidad muy alta, como, no sé si os suena Aldo Linares, pero Sí. es un hombre con una sensibilidad
muy alta a la hora de describir imágenes, situaciones, y de eso debuté yo en Cuarto Milenio por eso, y también el cerebro de las experiencias cercanas a la muerte, y vamos a enlazar con el principio. Entonces, nosotros utilizamos un aparato muy moderno, y de hecho utiliza física cuántica, que es la resonancia magnética funcional, que es un avance incluso mayor que el escáner, porque utiliza ondas magnéticas, que es una energía que no acaba de ser bien entendida y es muy difícil, pero nos está aportando muchísimas cosas. Entonces, de aquí a unos 8 o 10 años empezó a hacerse un experimento impresionante, que es lo que está abriendo muchísimo el campo de la neurociencia y de la psicología, neurología y psiquiatría en general, que es, dependiendo de tu actividad cerebral, la resonancia es capaz de ver qué partes del cerebro están funcionando o no. O sea, no solo ya las que están dañadas, sino que, por ejemplo, tú estás pensando una cosa o recordando algo y ese cerebro, nosotros captamos qué zonas del cerebro. Entonces, a mí de las cosas más interesantes que me han llamado la atención es que cuando vemos el cerebro de un sensitivo o de una persona que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, y yo no voy a ser, por desgracia y por suerte, el primero que lo va a publicar, porque ya lo han publicado los americanos, aunque es una serie muy pequeña, pero nosotros estamos descubriendo lo mismo, es que las zonas del cerebro que se reactivan cuando uno recuerda algo, como la experiencia que habéis tenido, como la experiencia que has tenido, no tienen que ver con la imaginación, sino con algo que has vivido y has visto, y has tocado y has sentido. Fijaos qué interesantísimo es esto. La ciencia, de alguna manera, son series pequeñas, porque es muy difícil encontrar, para que salga, para que veas hacer una resonancia magnética funcional, una serie de protocolos, pero de alguna manera ya está dando paso a admitir que esas experiencias cercanas a la muerte se reconocen en el cerebro como si hubieran sido o muy similares a una experiencia realmente vivida, más que una experiencia de la imaginación. ¿Y cómo se hace esto? Este experimento pues es relativamente sencillo, es coger una persona que tenía experiencia, ¿vale?, en otro campo, ¿vale?, como tú, Mamen, o tú, Susi, y se dice, bueno, recuerda una experiencia que has vivido, muy vivida, y analizas ese cerebro. Y ese mismo cerebro lo comparas con la experiencia cercana a la muerte o otro plano. Y ese mismo cerebro le dices, y ahora empieza a recordar una cosa que no has visto nada, y empieza a imaginar. Y ves que esa última opción difiere, que es distinta a las otras parecidas. Entonces nos está dando un camino muy bueno diciendo que estas personas realmente no solo no mienten, sino que están hablando de una experiencia que realmente han vivido. Fíjate qué impresionante, por lo menos para la ciencia está siendo, todavía sí, no. sí, sí. Esto era lo último que quería, como científico me veía obligado un poquillo a... Es bueno porque, a ver, ni para Mamen ni para mí es una mentira, hemos vivido, yo ya te digo, allá voy y ella es su experiencia de verdad. Ya, pero para un tanto por ciento de los psicólogos, neuropsicólogos o neurocientíficos son parte de una alucinación compleja. Claro. Entonces, sí. Lo que pasa es que ahí luchan los lóbulos temporales, que es, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, el lóbulo temporal, que es el que nosotros, está antes nuestra ideología que nuestra manera fría de ver las cosas. Ya. Claro, entonces, lo que pasa es que un hombre científico va ya, aunque sea piedras, echarme en el propio camino, ¿no? El científico decir, oye, esto va a ser una alucinación seguro. Y al revés, también me he encontrado con gente que dice que tiene experiencia cercana a la muerte y lo que tiene experiencia de falta de dormir o de tratarse bien, o de también, porque hay mucha distorsión en este campo. Yo he visto muchas experiencias cercanas a la muerte que ni son experiencias, ni son cercanas, ni son a la muerte. Pero ellos se lo pueden creer. Una alucinación también. Muchas veces en los pacientes esquizofrénicos acaban viendo cosas, o pacientes que tienen trastorno de alcohol y con el alcohol también ven alucinaciones y las ven como si fueran ciertas totalmente. Entonces nosotros tenemos que distinguirlo. Hay cuando se argumenta la alucinación en experiencias cercanas a la muerte, yo recomendaría a la gente que está segura de que ha tenido esa experiencia, esto es como todo, cualquier tipo de experiencia, aunque sea una visión, aunque sea a través de un sueño, aunque sea en un quirófano,
que entonces haya un peligro real o incluso un trauma psicológico muy importante que puede conectarnos con otras áreas, porque para quitarnos de ese dolor o de esa carga, bueno, pues nuestro campo espiritual también nos puede ayudar y nuestra energía también nos puede ayudar a mitigar un poco ese dolor. Pero la alucinación es desordenada. Lo que tienen en común las personas que relatan la experiencia cercana a la muerte es que es ordenada, lo ven todo muy claro, tienen muchos puntos en común, y una alucinación es más bien caótico. Entonces, si un psicólogo te dice, no, tú lo que has tenido es una alucinación, hay que explicarle al psicólogo lo que es una alucinación entonces, y busca otro. Sí. Porque no se corresponde. Si me defines una cosa y la otra, no se corresponde. Entonces, hay estudios científicos, como dice el doctor Alonso, que uno de los más importantes que se hizo, uno de los proyectos más importantes que se hizo es el estudio AWARE, donde hasta médicos y científicos colocaron objetos en habitaciones, en quirófanos, en alto, para que aquellas personas que dijeran haber tenido una experiencia cercana a la muerte o que abandonasen su cuerpo pudieran decir qué objetos habían. Es verdad que hasta la fecha que yo conozco los resultados fueron mixtos, hubieron un tanto por ciento de que sí y un tanto por ciento de que no pudieron describirlo, pero los que sí los describieron, no pudiéndolos ver desde el punto donde ellos estaban, es que sí. Es que estuvieron allí, claro. Entonces, nada más que haya una experiencia que demuestre de que hay una conciencia que puede no tener nada que ver con nuestro cerebro y que nuestro cerebro simplemente sea ese filtro para retener a esa conciencia en un cuerpo físico, pues merece la pena de estudios y de... Bueno, y da igual de la cultura que seas. Hombre. Las experiencias siempre son más o menos parecidas. Sí, da igual la cultura, da igual los países, da igual los estatus sociales. O incluso que seas una persona religiosa o creyente o no creyente. Pero es que se han registrado experiencias cercanas a la muerte de personas ciegas de nacimiento. Entonces, una persona ciega de nacimiento cuyo cerebro no tiene ninguna información de haber visto objetos y te describe perfectamente el quirófano, te describe colores, te describe herramientas. Porque entonces ve al otro lado, eres una persona completa. Es una energía, claro. Una conciencia no embarazada. Como no tú, embarazada, es que es un dato muy... Es curioso. Es curioso, sí. Bueno, pues si alguien tiene algo más que decir y si no, que galle para siempre. Hasta el próximo. Okay, para el próximo programa, sí. El próximo programa. Porque Alicia va a entrar enseguida. Yo lo único comentaros, y que igual que a mi alrededor lo que veía no era ni gente nítida, o sea, veía a las personas, las oía, pero no entendía ni la veía. A la Virgen la vi tan clara, que la tuve tan cerca. Yo el traje lo describí perfectamente cuando llegué a casa, que me llevaron a ver el traje, porque existía ese traje. Madre mía. O sea, es que el traje lo vi perfectamente, o sea, yo lo vi a la Virgen al lado mío perfectamente. Y cuando describí el traje, me llevaron a ver el traje porque lo tenía. Y espero que se lo pongan pronto. Es decir, esa experiencia, ese dato no estaba en su memoria No, porque exacto, desconocía. Por yo lo lo tanto, desconocía. no era un recuerdo ni era nada que en un No. momento determinado, por los químicos de la anestesia o del cerebro, se pudiera producir ese recuerdo. O sea que... No. Nada, yo... Carol. ¿Sigo? Sí, empieza. Empiezo, bueno, Empieza. empiezo. Bueno, pues como estamos hablando de ángeles y de experiencias, presento al arcángel Metatrón, que es un arcángel que fue humano, junto con su hermano gemelo, que es Sandalfón. Pero normalmente siempre la conexión entre cielo y tierra es del arcángel Metatrón. A mí me encanta porque aparte lleva lo que es esto de aquí, es el símbolo, y ese símbolo es como la flor de la vida, pero no llega a ser la flor de la vida porque va enlazando desde el centro hasta los bordes y son conexiones con los arcángeles.
Normalmente, aparte del arcángel Metatrón, lo que hace ayuda a la persona a encontrarse mejor. Aparte es el regente de los registros acásicos. Cuando hacemos registros acásicos siempre conectamos con la energía del arcángel Metatrón, porque es el que nos protege y nos lleva a hacer la conexión mejor para entrar en los registros de otras personas o de nosotros mismos. Y este símbolo es un símbolo de protección suprema, porque Metatrón es el que más nos conoce a nosotros, porque al ser humano hace la conexión más con nosotros. Y he traído esta pulsera, que la he canalizado, y esta pulsera representa al arcángel Metatrón. Su color es violeta, que es la amatista, y luego lleva su código sagrado. Los códigos sagrados son conexiones con nosotros, o se dice 45 veces, pero el código sagrado del arcángel Metatrón es 331. En numerología, si sumas 3 más 3 más 1, es un 7. El 7 es la conexión divina, la conexión, la sabiduría. Entonces, normalmente cuando la activamos en nosotros, hace como una conexión más cielo-tierra entre nosotros y nos encontramos mejor a nivel personal, espiritual y de mente y de corazón. ¿Hay algún sitio especial para ponerlo en la casa? Yo normalmente cuando se lo llevan, yo creo que es más en la entrada de la casa, pero muchas veces sientes un sitio u otro. Ya, tú lo sabes. Claro, lo sientes. Lo sientes donde. Sí que es verdad que en los negocios tiene que estar mirando para la puerta, porque ahí lo que hace es proteger la puerta completamente para que si alguien viene con mala intención, la mala intención se queda fuera. Perfecto. Vale. Y he querido traer también lo que son las velas de miel. Las velas de miel hacen una conexión, normalmente la puedes encender cuando quieras, pero las velas de miel, si las colocas los 11 y 22 de cada mes, se hace una conexión a nivel espiritual, cuerpo y mente, y simplemente es dar las gracias. Si das las gracias por lo que tienes, te viene más, porque estás agradeciendo a lo que tienes. Y aparte, un aroma espectacular. Trae armonía, tranquilidad cuando estás pasando un momento difícil. Normalmente yo aconsejo que se coloque una vela de miel para endulzar la situación y que se desbloquee algo que está un poquito bloqueado. ¿Y la lámpara de sal? Vale. Cojo una lámpara de sal, me la pongo en mi salón. Sí, espera. Tiene ya ahí. ¿Qué pesan? Vale, he traído las lámparas de sal porque científicamente las lámparas de sal, cuando la enciendes, envían unos iones negativos que hacen que tanto los negativos como los positivos hacen una conexión. Limpian el ambiente y es muy bueno para personas que tienen asma, que les cuesta respirar, y cuando las encienden son buenísimas para el tema de la humedad, porque absorben mucha la humedad, porque muchas veces la gente dice, ay, es que la he tenido que quitar porque es que tira mucho líquido. Claro, el líquido lo que hace es que está eliminando esa humedad o también las energías densas que hay en la casa. Normalmente yo aconsejo siempre que haya una en un salón y en la habitación donde vayas a dormir,
porque aparte absorben las energías densas. Bien. Y ya está. Hoy ha sido rápido. Juani, venga, pasamos que, a ver, voy a leer los que pueda leer, tenemos muchos. Bien, bueno, daros las gracias por este feedback, porque cuando la gente te manda los mensajes, sabes que te ven, que te escuchan y que les gustas. Bien, Juani, vamos. Aries, 30 años, por favor, muy importante. Tengo problemas, marido alcohólico, estoy gestionando todo, lo haré bien. ¿Cómo me va a ir? Gestionando para poder resolver, necesito saber, por favor, gracias. Te lo estoy leyendo conforme está porque son, ¿no ves? Sí, en frases así En frases cortas, tipo telegrama. Que se nota... Sí, la emoción carga que sí. tiene, la carga que tiene emocional, sí. Y de sufrimiento, sí. Aries, 30. Sí, Aries, 30 años y ya sí, sí, con ya esa carga. no pone de dónde es, solo que tiene problemas, su marido alcohólico, está intentando gestionar todo, pero no sabe cómo. Pregunta si lo está haciendo bien y si lo hará bien. Eso, quiere saber si en realidad lo que está haciendo lo está haciendo bien. Vale, a ver, Aries. Lo que estás haciendo, dice el sabio, que es una carta de éxito y de iluminación, dice que el resultado de aquello que estás haciendo va a ser positivo para ti. Aquello que tengas que solucionar con respecto a temas de papeleos, con respecto a los asuntos cotidianos, lo estás haciendo bien porque el resultado va a ser positivo. Ahora, para ti, pregúntate si tú en tu vida crees que estás haciendo las cosas bien para ti. Si seguir en esa metodología que estás empleando por lástimas, por creencias, por tengo que aguantar, tengo que solucionar, si a ti en un momento determinado te está haciendo bien el momento presente y cómo se va a desarrollar en los meses venideros. Porque tienes una gran fortaleza, tienes ese espíritu emprendedor, esa fuerza, pero es verdad que no eres una prioridad en tu propia vida. Y eso te va a pasar factura. Entonces, lo que estás gestionando lo estás haciendo bien, será un resultado positivo. Emocionalmente habrá un pago, un precio que vas a tener ahí un poquito alto. Entonces, quizás deberías de buscar ayuda o apoyos para empezar a gestionar las situaciones y que te ayuden a tomar ciertas decisiones. Sobre todo, si estás sola para todos y otros se aprovechan de tu buena fe. Habrán cambios positivos, sobre todo en lo que va a ser después del verano de este año. Tienes ahí el cóctel de las celebraciones, soluciones positivas con una casa. Tienes ahí la tormenta que dice que tienes la sensación de que tu vida está patas arriba. Y no es para menos. Pero también la felicidad dice que tengamos paciencia porque vamos a superar los contratiempos momentáneos y sobre todo después del verano empezarás a tomar decisiones y a darle más vueltas a la cabeza con respecto a qué hacer con las relaciones. Y quizás ahí es donde tú puedas liberarte de muchas cosas. ¿Irá bien? Sí. ¿Estás pagando un precio alto? Sí. Pero quizás necesitas tocar fondo para luego salir a flote. Así que felicitarte por ese espíritu que tienes tan fuerte, pero mímate un poco más que tu cuerpo te lo va a agradecer. Buenas, soy Piscis, tengo 43 años y cómo me va a ir mi nuevo negocio. Gracias. Piscis, 43. ¿Cómo le va a ir su nuevo negocio? Piscis, en los nuevos negocios, mira, cerca del sitio donde guardes el dinero, pon una bolsita con azúcar, canela en rama, canela en polvo y un número de monedas impar. Los viernes ponle flores blancas.
Y cuando tengas que fregar el suelo, añádele unas esencias de aceite esencial de mirra, sándalo o de madreselva. Para endulzar las energías del negocio y atraer clientes. Y así, mira, Piscis dice que la tormenta, que ahora mismo también tenemos ahí la sensación de que está un poco patas arriba. Con respecto al tema del negocio, tenemos un cambio positivo a partir de lo que es este mes de abril. No es un cambio que vaya a ser muy potente, pero irá mejorando poco a poco. Las vueltas a la cabeza, salida a flote, proyectos que llegan a buen puerto. También dice la carta de la felicidad que es un negocio que está en crecimiento, como es nuevo, está en crecimiento, lo cual es bueno, porque si fuese nuevo y ya nos dijera felicidad que hemos tocado techo, estaríamos perdidos. Entonces, le va a ir muy bien, vamos a superar los obstáculos y luego sí que tenemos que entrenar ahí un poquito esa responsabilidad, ese mimo, seguir manteniendo esa constancia, aunque nos falte un poquito de motivación, porque habrá días de todos. Y la motivación es muy rápida, pero la constancia es lo que te hace llegar más lejos. Entonces, aprovechar ahí el subidón, pero le irá bien. Me alegro. Le irá bien. A ver, Tauro es un hombre y, bueno, solo pregunta cómo le van a ir los primeros meses de 2025. Casi nada. Casi nada. Para Tauro. Por el nombre, pero no te lo puedo Vale. decir. Empieza por L. Vale. Tauro con L. De No te dice 30 la edad. años. ¿30? Sí. Tauro de 30. Tauro de 30. 30. Con L. Sí. Pues Tauro de 30, tenemos ahí que vamos a tener que ir centrándonos y concentrándonos en qué es lo que queremos, porque tenemos ahí como una temporadita de ahora sí, ahora no. Como dice mi madre, hija, tienes el arranque del caballo y la parada del burro. Pues Tauro va por ahí. El estrés, la ansiedad, el nerviosismo y el cansancio mental. Tauro, para que las cosas a veces fluyan hay que pensar menos y sentir más. Y de esa manera saber lo que quieres y poder centrarte. Porque ahora vas a estar un poco que no sabes muy bien qué dirección tomar. Como que todo está pata arriba. Y no te quieres equivocar. Y entonces eso también puede resultar más estresante. Donde más vamos a tener que trabajar en estos meses va a ser en el terreno sentimental, en las relaciones. Van a haber preocupaciones con alguien de la familia por el tema de la salud, pero no se ve que vaya a pasar nada grave. Vamos a salir a flote. Superamos las mini depres estas que me coges y me sueltas, que tienes un complejo ahí de montaña rusa un poquito pronunciado en estos meses, pero salimos a flote, superamos las mini depres, proyectos que van a llegar a un puerto y vamos también zanjando temas pendientes con el pasado. A veces cuando nos empeñamos en tener muy presente el pasado no se puede avanzar. Preséntate en el momento presente y aquello que quiero mejorar, trabajarlo para mejorar, no esperes. Porque tienes ahí los engaños y las traiciones como muy presentes y eso te hace ir un poquito a la defensiva y te puede marcar mucho el tema de las relaciones. Así que relájate un poco porque dice la felicidad que vas a conseguir el equilibrio y la estabilidad que andas buscando. Piensa menos, escucha más tus emociones y corta con el pasado, que eso al final hace de lastre. Pues yo no voy a hacer más preguntas, yo lo siento mucho, pero se nos ha echado el tiempo encima. Bueno, pues quiero daros las gracias a Mamen y a ti, porque, a ver, no sabéis, da una buena tarde. Hemos aprendido mucho. Gracias a vosotros. Es genial. Y bueno, pues, doctor, Sí que lo eres, Juan. yo Me te encanta. emplazo para otro Para programa, hablar de si ti, que te tienes conocí, me encanta. tiempo, Gracias. que esta es tu casa y que bueno, que nosotros, ya nos ves, muy felices. Yo también. Encantados, Encantado de estar aquí. Bueno, pues es hora de terminar y ya habéis visto que lo que prometía era cierto. Ha sido un programa espectacular, genial. Quiero dar las gracias a la cadena por hacer posible esto,
a Alicia, porque hoy no nos ha reñido. Y bueno, y a todos vosotros por estar ahí y una vez más, siempre al pie del cañón. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo de luz.